Hola, soy Enara Iglesias, soy plumista y os quiero enseñar este oficio bastante desconocido, al cual yo llegué gracias a criarme en el taller de mi madre, de sombreros. Y bueno, pues empecé en el mundo de la moda y poco a poco fui acercándome a la decoración y al final también al arte, y ahora está en proceso de internacionalización y espero que os apasione tanto como a mí. Acompañarme a mi taller para que os lo enseñe más en detalle. Cuando me crié en el taller de mi madre, a los 8 años, la acompañé al cierre de la última tienda que vendían apliques de plumas en Madrid. Y ahí pues se me quedó esa espina de algo que digamos que era el oficio dentro de la sombrería que más peligro tenía de extinción. Y en consecuencia me dispuse pues, a investigar. O sea, como que desde cuando decidí dentro de la sombrería especializarme, me vino ese recuerdo de la infancia y fue lo que me decidió por ese material. En esa tienda había unos apliques fascinantes que yo aprendí a ver cómo estaban hechos deshaciéndolos y restaurándolos. Además de esos apliques, pues ya me motivé conociendo esa técnica pues a realizar los míos aplicando esas técnicas aprendidas en esos apliques antiguos. Todo eso me llevaba siempre a aplicar la pluma en sombrerería, ¿vale? Estuve como unos 10 años jugando a eso, hasta que un día llamó por teléfono al taller una mujer francesa que buscaba una plumista en Madrid, que en París era muy habitual, pero aquí pues estaba en esa búsqueda, y pues yo me ofrecí para hacerlo. Y cuando me traía los ejemplos que ella trabajaba en Francia y me pedía cosas parecidas, pues yo le iba haciendo propuestas, y en ese camino de investigar sobre las posibilidades de la pluma, ya no solo como un elemento que podía ser o tener una presencia muy estructural como es en la sombrería, ahí ya íbamos a hacer dibujo, digamos, ¿no? Y ahí es cuando descubrí el arte plumario precolombino. Yo tendría alrededor de unos 20 años. Entonces ahí se me transformó la visión del oficio con la pluma y de las posibilidades que podía abarcar con ella. Y bueno, aquí tengo el libro básicamente que me inspiró muchísimo para eso, que habla sobre ese arte precolombino, y en el cual hay piezas que bueno, se trabajan a unos niveles de miniaturas que yo hoy en día todavía no estoy a ese nivel. Por ejemplo, estos son ejemplos de esos trabajos. Aquí la pluma está tan chiquitita que brilla tanto, es de colibrí. Sabéis que el colibrí es el ave más pequeña del mundo, y en consecuencia pues la escala de estas piezas es diminuta en realidad. Entonces es un trabajo bueno, con un valor técnico muy fuerte, y que los españoles cuando llegaron a América, igual que aquí teníamos tapices que forraban los palacios, pues allí los tapices que forraban los palacios eran de plumas, ¿no? Entonces los españoles quedaron fascinados por ese arte, y hubo, digamos, cierto grupo eclesiástico que se dedicó a cuidar esa artesanía durante años, pero poco a poco también se fue degradando. De hecho, ya en el siglo XVIII las piezas, ya los detalles más pequeños ya se hacían pintados, ya no se hacían en pluma. Entonces es incluso un arte que, aunque fue antiguo, pronto empezó a degradarse, pero tenían unos niveles de conocimiento hasta el punto de saber qué darle de comer a las aves, porque tenían granjas de aves vivas. Ellos no sacrificaban al ave para trabajar con sus plumas, sino que trabajaban con las que se caían, ¿no? Porque una ave muda todos los años, entonces no hay necesidad de sacrificarla para conseguir las plumas. Y incluso eso, sabían qué darles de comer para cambiarles el color de la pluma en función de las necesidades del artista. O sea, para mí eso descubrí ahí un nivel de técnica y de conocimiento muy espectacular que yo creo que hoy en día, bueno, todavía nos queda camino para llegar a eso. En ese camino impasse, en el trabajo de descubrir el mundo del mosaico, pues empecé también a jugar con las diferentes aplicaciones de la pluma en la moda, ¿no? Que podrían ser pues aplicaciones en trajes o pequeños cuellos postizos, o piezas, ¿no? Puños postizos, piezas que adornaban digamos un poco el vestir. Y una de las piezas que bueno, yo descubrí en una tienda anticuaria, descubrí una corbata de plumas barnizada de los años 40 y me fascinó. Entonces ahí me vino la idea de aplicarlo a pajaritas, porque bueno, la corbata, el hecho de
de barnizar la pluma, en ese proceso pierde mucha textura y pierde parte de su brillo y de su magia. Entonces me parecía sacrificar un poco llevarme el concepto de la corbata directamente, así que me di cuenta que en la pajarita se podía evitar eso. Y aquí tengo algunos ejemplos de pajaritas en las que, bueno, pues se aplica también un poco ese concepto de dibujo, pero a pequeña escala, y hace también que bueno, un arte que llevado al extremo del mosaico muy elaborado puede llegar a tener un valor muy alto, pues en este caso es como acercar, ¿no?, el valor a la gente que se la pueda permitir, ¿no? Entonces digamos que es la forma de acercar a la gente que no se puede permitir un tapiz, pues una pieza de plumas. Y bueno, esta la tengo especial interés porque es en Francia se consigue muy fácilmente el martín pescador, aquí es un ave que no se consigue tan fácilmente, y a través de esta cliente con la que he colaborado muchos años, pues me apareció esta pluma, y entonces esta es una de mis favoritas por eso. Es una ave acuática, entonces el nivel de gracia y brillo que tiene la pluma no es comparable con otras. Y también es una gama alta de las pajaritas, porque algunas las hago con plumas más grandes, pero ahora estoy en la inquietud de hacer como más un concepto de pajarita joya con pluma más pequeña. Pero es un producto que de los primeros que empecé a hacer. En la trayectoria de la colaboración con esta mujer decoradora de muebles, ella me proponía cosas y en sus propuestas yo aportaba más propuestas. Y ahí fuimos generando una línea de creación muy interesante, en el que, por ejemplo, Bajo la luz, este tapiz que veis, pues surgió de empezar a probar cosas nuevas, ¿no? que ya me traía unas propuestas y iban evolucionando. Hasta el punto de llegar, por ejemplo, a la luna, que es una pieza en la que por primera vez realizo un bajorrelieve. Es una pieza en la cual hay un trabajo de degradé con las plumas de pato que requiere una clasificación de tonos, en la cual consigo 4 tonos con esa pluma de Ana de Real, que es conocido como pato salvaje. Y esa pluma, digamos, que me da ese juego de generar volúmenes y sombras, al tiempo que juegan esas sombras con ese volumen. Entonces llegamos a ese punto, incluida también luego, me encanta esta pieza que es la anémona. Es una pieza muy chiquitita, pero también fue enmarcada en un mueble, pero esta pieza, pues eso, tiene un trabajo muy elaborado de las plumas de paloma de ala de paloma cortadas y pegadas en una esfera que generan esa textura tan especial. Y bueno, pues toda esa trayectoria, pues con 12 años, pues me dio tiempo a realizar mucha investigación en la parte, digamos, más pictórica. Y por ejemplo, Génesis es un trabajo en el cual se ve reflejado también esa intención que se ve en Luna, con esos degradados en la misma pluma de Ana de Real, pero que consigue, o sea, que hace un contraste más fuerte entre el juego de la sombra y del degradado con el volumen, ¿no? En esa pieza es para un cliente en particular, yo trabajo directamente con el cliente en este caso, y eso me permite adecuar la obra al cliente, es decir, yo me reúno con el cliente y comentamos un poco su estado emocional, su estado anímico, su momento de vida, y eso a mí me inspira mucho para adecuar ese diseño, o para decidir si ese es el diseño que le viene bien o hay que hacer otro, ¿no? Y a mí me encanta esa parte del trabajo del diseño en el cual puedo adaptarme a esas necesidades más concretas del cliente. Ahora os voy a mostrar la materia prima con la que trabajo, que obviamente es la pluma fundamentalmente, y la pluma viene en diferentes formatos. Tengo, por un lado, está el comercio de pluma ya clasificada y aplicada en tiras, digamos, que es como se encuentra en el mercado de las mercerías para aplicar a moda. Y yo lo que hago realmente, porque esto está montado así con la idea de aplicar directamente la cinta, pero bueno, pues yo uso esto para usarlas de una en una, entonces las elimino de aquí para usarlas como elemento unitario. Pero
Lo bueno que tiene esto es que tienes el mismo tipo de pluma del mismo tamaño ya clasificada previamente. Pero esto puede ser interesante, pero también puede ser interesante que necesites como una variedad, ¿no? Y que requieras de la diversidad de plumas que tiene cada ave, ¿no? Y qué tipo de plumas, que son muy diversas. Por ejemplo, para eso es mucho más interesante trabajar con el ave entera. Estas plumas se consiguen del ámbito de la pesca de mosca, que los cazadores surten a los pescadores de este tipo de material, que digamos que es el ave completa, con su pellejo ya tratado y seco, y esto te permite, pues como decía, acceder a una diversidad de material más amplia, ¿no? Es decir, aquí tienes todas las de este ya lo he usado un poco, entonces le falta la cola, porque la he utilizado, pero tienes las plumas de las alas, del lomo, que como veis son muy diferentes. Este es un faisán dorado y toda la espalda era amarilla, pero ya la he usado en este caso, y esta es verde, es decir, tienes toda la diversidad en un solo elemento. Puede ser el ave completo o pueden ser partes. También en este caso, por ejemplo, esto es una cresta de faisán de faisán dorado, que en este caso falta, o sea que esto sería, digamos, esta parte de este mismo faisán. Pero que la venden por separado, pues porque tiene diferentes características y por el interés del consumo de la mosca de pesca. Y bueno, pues dependiendo de las necesidades del proyecto, pues accedo por un lado a unas u a otras. Siempre es importante que tengan un certificado de garantía de que son aves de granja, de que no son sobre todo aves furtivas, caza furtiva, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de que sean fundamentalmente de trabajo con. En todos los casos son aves de granja, que son explotaciones enfocadas a carne y en consecuencia digamos que la pluma sería un desecho. Maravilloso, pero desecho. A la hora de diseñar es muy importante, el boceto está completamente condicionado a la tipología de pluma que eliges. Tanto el tamaño de la pluma te condiciona la escala del proyecto, no puedes elegir unas medidas, si quieres el tamaño del patrón de la pluma te condiciona totalmente la dimensión que va a tomar el proyecto. Y de hecho tiene muchas limitaciones, cosas que yo a veces boceto en papel, pues hay una idea que se puede trasladar, pero normalmente no se suele poder trasladar el 100% de lo que pintas con una pluma, ¿no? Pues por ejemplo aquí esta pluma tiene un tamaño de ancho y si quieres hacer unas líneas con ese ancho, pues ya tienes ahí la escala definida, digamos, ¿no? A la hora de diseñar, pues como os decía, boceto, pero lo primero que tengo que tener claro es qué pluma voy a usar. Una vez tengo clara la pluma, pues juego. A veces juego con el lápiz y a veces juego con el ordenador. Corto y pego en Photoshop, reviso, deformo, veo hasta dónde puedo llegar. Incluso a veces me planteo retos que luego, aunque el boceto previsualiza, en el fondo luego eso siempre hay un poco de reto que la materia condiciona, es decir, me pongo al límite, es decir, planteo bocetos que a veces no son obviamente resolubles, sino que siempre cuando trabajo en la pieza final hay escollos, hay puntos ciegos del diseño que me toca resolver técnicamente, y eso es una de las cosas que más me motiva de este arte, ¿no? Que requiere de un rompecabezas, normalmente no es obvio ese trasladar la idea a la materia. Vale, pues bueno, como os he enseñado las plumas, ahora os voy a enseñar el trabajo de selección. Es muy importante, digamos que el 80% del trabajo de realización de un mosaico es la previa distinción y catalogación y clasificación de la materia, y para ello pues bueno, aquí tengo, digamos, una muestra de plumas ya seleccionadas por colores. Digamos que esta es mi paleta de trabajo, es como la paleta del pintor. Aquí las tengo a veces por tamaños, por forma de patrón, ¿ves? A veces el patrón es, aunque parece parecido, pero se diferencia en que aquí es más jaspeado, aquí es medio jaspeado y aquí no tiene nada de jaspeado, ¿no? Pues ya tengo tres clasificaciones que me permiten luego pues generar esos dibujos con más precisión. De hecho, aquí, por ejemplo, en la pieza que estoy trabajando ahora, tengo separadas las plumas, aunque estos dos montones parezcan iguales. En realidad
Hay una diferencia entre ellas y es que una de todas las de esta caja, la línea, digamos que el ancho este beige se abre hacia un lado, mientras que en esta pluma el ancho del beige se abre hacia el lado contrario, ¿vale? Eso hace que yo a la hora de trabajar, pues me condiciona el trabajar en una dirección porque el patrón se conforma de manera diferente y en consecuencia me condiciona la generación del dibujo. Os voy a enseñar un ejemplo de lo que hablábamos del boceto, de cómo condiciona la pluma, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta pieza, esto es un boceto a escala real en lápiz de cómo sería la pieza, y para comprobar que es viable y que es resoluble con la pluma, pues tengo que hacer ese trabajo de colocar la pluma para ver que el ancho me coincide, que es viable y luego también cómo funciona el color, si pongo aquí un rojo, si lo concentro solo en los puntos, es decir, juego previamente con la materia para comprobar que el diseño es válido, y si no lo es hay que rehacer ese boceto para que lo sea. Esa es un poco la forma de trabajar y este es un ejemplo de lo que os acabo de comentar. Pues como os decía, aquí tengo un ejemplo de una pieza, una esculturita de plumas de Martín Pescador, en la cual, digamos que para generar el volumen he usado técnicas de sombrerería. Las técnicas que uso son muy variadas, pero fundamentalmente pues aplico lo que conozco, y en ese sentido la sombrerería me ha ampliado un universo muy grande a la hora de crear volúmenes con diferentes técnicas y materiales. También para algunos detalles, como es el caso de esta calavera, he necesitado rescatar piezas del ave, y para ello pues también he tenido que investigar técnicas de taxidermia, aunque la recreación en sí, el oficio de taxidermista no me interesa porque es otro universo y otro oficio, pero sí conocer un poco para poder rescatar esos trozos o esas piezas del ave, ¿no? Que pueden ser cabezas, alas y esos elementos que muchas veces me resultan interesantes. En cuanto a las técnicas también, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una pieza que fue más complicada de realizar porque, o sea, no siempre hay técnicas que conoces y luego que investigas. En este caso, por ejemplo, esta lámpara, que es una lámpara, bueno, con un diseño así inspirado en Art Deco, pues esta lámpara está planteada sobre un tejido, que impedía, o sea, porque es una bola de cristal, un globo de cristal forrado con un tejido y luego forrado con plumas ese tejido. ¿Qué pasa? Que al adherir las plumas al tejido, pues el tipo de cola que necesitaba usar es una cola que se comporta diferente a la cual estoy acostumbrada, y en consecuencia pues tenía que otro ritmo de secado, y en consecuencia pues tenía que ir trabajando más en paralelo las zonas y ir fijándolas con alfileres mientras secaban. Entonces, bueno, pues que cada proyecto, cada reto técnico pues tiene su proceso de investigación, digamos, ¿no? Cuando terminé de trabajar con esta mujer que hacía los muebles, bueno, hacía 12 años que yo me había presentado a una feria de decoración en España y me di cuenta de que no era el lugar ni el momento para este tipo de trabajo. En consecuencia, pues seguí trabajando, colaborando mucho en el sector de la moda también, en paralelo con el sector del mueble y decoración, pero muy tranquilamente, hasta que decidí apostar por ese ámbito de la decoración y bueno, un poco el arte, que al final me ha llevado también por ahí. Hace 3 años que me decidí por impulsar este proyecto a nivel internacional, enfocado netamente a la decoración y el arte, y desde entonces, pues bueno, mi primera apuesta fue presentarme al concurso del OEBE de artesanía. Fue un concurso al que, bueno, me presenté con una pieza bastante ambiciosa, en la cual, conectando con lo que me comentaba de técnicas, pues es una técnica en la cual, o sea, me he inspirado en el arte precolombino que os comentaba, y sus técnicas con cera sobre papel. En ese trabajo de acercarme a investigarlas, pues trabajé en una pieza que ahora os voy a enseñar, que está aquí abajo, y que esta no es la pieza que presenté al concurso, sino es una hermana
que va a acabar en, bueno, que es una evolución, digamos, el planteamiento es hacer un tríptico, 3 piezas que entre ellas están relacionadas y este es el ejemplo de técnica de cera sobre papel, que es otra también que estoy investigando ahora con mucho interés. Además también, bueno, pues digamos que la técnica más habitual con la que yo trabajo, que es la técnica de mosaico, pero con, digamos, aplicando, digamos, los materiales que yo tengo acceso y con los que yo he ido trabajando en la sombrerería. Ahora mismo mi forma de trabajar pues es la que os voy a mostrar ahora. Lo que os comentaba, una vez ya clasificada el material, pues voy colocándome aquí las plumas y lo primero es peinar, porque siempre hay un poquito que requiere, ¿no? Peinarla para que la pluma esté en su máximo esplendor a la hora de pegarla. Y luego se aplica la cola. Y con las pinzas me ayudo para posicionarla. Y aquí es la magia de la postura y el dibujo que quiero generar. Y aquí ya es el conocimiento de cómo se mueve la pluma y en consecuencia conseguir que haga lo que tú quieres. Ese es el reto. Yo normalmente suelo trabajar por encargo, en consecuencia pues me he encontrado situaciones muy simpáticas, una de ellas, por ejemplo, retos sobre todo muy interesantes. Por ejemplo, este abanico de plumas que realicé para una cliente, estaba en el proceso de hacer el presupuesto, de buscar los materiales y de investigar cómo podría resolver ese encargo y veía que el costo se me subía mucho y entonces consulté con la cliente y mira, me está ocurriendo esto, no sé qué idea tenías de presupuesto, pero me está dando esta sensación de que se va a subir igual, bueno, bastante. Y entonces me dijo, no, pero estábamos pensando en un abanico de mucho más presupuesto. Y entonces, claro, me cambió el reto, ¿no? El reto era, vamos a hacerlo a mínimo coste dentro de que quede muy elegante, porque era evidente que ellas necesitaban eso, pero de repente fue, no, ahora el reto es hacer un abanico de ese presupuesto, es decir, ya no era que tenía que dar vistoso, sino que tenía que funcionar muy bien, que tenía que estar muy bien resuelto. Entonces a mí me fascina ese tipo de retos en los cuales, pues como equivalentemente en la cocina, ¿no? Que por ejemplo un cocinero puede subestimar un huevo frito, pero ¿serías capaz de hacer un huevo frito que costara 6 euros? Ese es el reto, es decir, el poder tener esa capacidad de estar a la altura de lo que se te pide, digamos, en un oficio o en un saber hacer o en un investigar cómo saber hacer. Por eso me fascina el trabajar por encargo, porque tienes que adaptarte a lo que la persona quiere y eso te lleva a ese tipo de retos tan interesantes. Pero también yo, pues bueno, tengo mi propio trabajo en realizar propuestas y mis propias piezas, digamos también más artísticas, más conceptuales. Por ejemplo, uno de los proyectos que me encanta es este homenaje a mi abuela, que participé en una colectiva en la Galería Bat de Madrid, en la cual hacíamos un homenaje a mujeres de nuestro entorno a través de nuestra expresión artística. Y yo elegí a mi abuela porque mi abuela es una mujer que a mí me ha inspirado muchísimo, una mujer de posguerra que ha sacado adelante 8 hijos con lo que había y esa imaginación de igual me hago la ropa sin haber ido a clases de patronaje, que igual ¿no? Entonces esa capacidad de resolver me fascinaba en ella y una mujer que no sabía leer y tenía una sabiduría muy intensa al respecto de la vida y la muerte, porque al final era la que criaba a los que se comía en casa y esa cercanía y esa relación con la vida y la muerte, pues ella tenía palomar y vendía palomas. Entonces este bolso me recuerda esa imagen de mi abuela pues eso, llegando a la vecina con las palomas, sacándolas del bolso y esa imagen pues me chocaba mucho y fue lo que representé en esta pieza. Y luego a mí también me resulta muy interesante pues eso, el de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, por qué aquí y por qué así.
Y bueno, pues en ese viaje, pues el hecho de ser de carne y hueso, el hecho de ser en cierto aspecto animales, pues me llevó a realizar una serie de piezas que son conocidas como bestiario, que son, por ejemplo, esta es una de ellas, esto es un cánido forrado en plumas, entonces son una serie de 7 piezas, como por ejemplo esta vaca también, en la que también había 2 cabras, pero bueno, ahora mismo no están aquí. Y luego todas ellas subidas en su pedestal y emplumadas gloriosamente, a excepción de esta humana, que es de yeso y que pues no tiene pedestal y está parcialmente emplumada. Es una forma de decir esa desconexión del ser humano como animal y en consecuencia esa aparente pérdida de grandeza en su conexión con el todo que parece que los animales aún no han perdido. Y pues por ejemplo, eso es una de las piezas más artísticas, digamos, y conceptual en la que he trabajado últimamente. Y bueno, en cuanto a hablar de oficios y hablar de artesanía, a mí hay una cosa que me resulta muy interesante y que mi trabajo lo refleja claramente y va por ahí, es el trabajo de investigar, ahora que la artesanía está emergiendo desde otro punto y hacia otro punto, es decir, más contemporánea, con artesanos de nuevas generaciones que tienen un concepto más estético y más trascendente de la artesanía, de lo que se ha tenido hasta ahora, pues creo que un sitio donde es interesante buscar y recuperar son los museos de antropología y arqueología, porque ahí se recupera una grandeza que existía en los oficios y que, al mismo modo que os comentaba en el caso concreto del arte plumario, en otras áreas, ¿no? Yo he llegado a ver bolsos de madera tallados de un solo bloque, totalmente calados, hechos en el año 1200 y dices, wow, o sea, es que en artesanía se ha perdido mucho. Entonces, irse a esas épocas a recuperar esa sabiduría es lo que realmente va a dar modernidad a la artesanía contemporánea y calidad sobre todo. Por ello os invito, ya que hoy en día digamos que el mundo de la industrialización y de la digitalización han llegado a extremos tan que no quedan más que ir para atrás en cierto aspecto, eso os invito por ello mismo a rescatar esas artesanías porque es un momento, es decir, es ahora el momento en el que en ese rebobinar de ese haber tocado techo, la artesanía está cogiendo mucha fuerza porque está arraigando todo aquello que esas facetas del ser humano, ¿no? del comercio que han llegado a extremos tan rocambolescos, ¿no? Como que una camiseta cueste 2 euros fabricar o cosas así, pues eso lleva a un punto de desconexión que esta artesanía ayuda a enraizar y a conectar de nuevo con la raíz, así que pues nada, la Tecnocreativa TV, muchísimas gracias, espero que esto os haya inspirado y animado mucho para apostar por estas artesanías.